has soñado con esto? Te despiertas una mañana, revisas tu boleto de lotería y ves que todos los números coinciden. Ahí está, eres dueño de 50 millones de dólares. Es el sueño de tu vida. O eres un atleta joven o un artista con un potencial y firmas tu primer contrato multimillonario. De repente pasas a comer ramen a comprar casas y carros en una semana. Parece el final feliz de una película, pero para muchos fue el inicio de una gran tragedia financiera. Hoy en Active Invest S.A. no vamos a envidiar sus fortunas. Vamos a analizar por qué las perdieron y cómo nosotros, desde nuestros presupuestos más modestos, podemos evitar cometer los mismos errores colosales que ellos ya cometieron. Porque créeme, los errores son los mismos, solamente cambia el número de ceros. Así que sin más preámbulos, empecemos. Empecemos con datos duros. Estudios indican que los ganadores de lotería se declararon en quiebra en aproximadamente unos 5 años. ¿Por qué? Bueno, aquí te dejo 2 razones fundamentales. Primero, la falta de músculo financiero. Ganar la lotería es como si un principiante intentara levantar 200 kilos en su primer día de gimnasio. Se va a lesionar. Ocurre básicamente lo mismo. Muchas de las personas que ganan la lotería no tienen ni la mentalidad ni la educación para gestionar ese volumen de dinero de un día para otro. Segundo, el efecto de cajero automático. Cuando llega el dinero así de rápido, se siente infinito. Se empieza a gastar no en activos que generan más dinero, sino en pasivos que lo devalúan. Por ejemplo, mantenimientos de yates, impuestos, hipotecas de casas, coches de lujo, etc. Básicamente cosas que solamente van a consumir tu dinero. Pensemos en casos como el de Jack Whittaker, que ganó 315 millones de dólares sobre los años 2002 y lo perdió todo. No solamente perdió su dinero en malas acciones y robos, sino que también perdió a su familia debido a acciones relacionadas con las adicciones. O también el caso de Evelyn Adams, que ganó la lotería 2 veces en los años 80 y lo perdió absolutamente todo apostando en casinos. Para ellos, la lotería no fue una bendición, fue simplemente una lupa que amplificó sus peores hábitos. Ahora pasemos al mundo del estrellato. Aquí el problema no es solamente la educación, sino la presión del estatus y los amigos del campeón. Mike Tyson acumuló 400 millones de dólares. ¿Cómo terminó? Con una deuda de 23 millones de dólares, impuestos impagados y gastos mensuales de 400 mil dólares. Nicolas Cage, un actor que llegó a tener 150 millones de dólares y casi lo pierde todo por culpa de sus compras extravagantes e innecesarias, como islas privadas, fósiles de dinosaurios o incluso castillos en Europa. En Active Invest S.A. a eso le llamamos el triángulo de las Bermudas del despilfarro. Número 1. Gastos extravagantes. Solamente son compras que haces para impresionar a los que están a tu alrededor. Número 2. Mala asesoría. Confiar ciegamente en managers que o eran completamente incompetentes o simplemente se estaban robando. Y número 3. Olvidar la planificación fiscal. Nunca deben olvidar que el gobierno siempre va a cobrar su parte. Antes de continuar con el video, solamente quería decirte que si está gustando, te está aportando valor, no te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un video nuevo. Además, comparte esa información, comparte este video, no te lo quedes solamente para ti, compártelo con tus amigos, con tus familiares, para que cada vez más personas puedan tener una mejor educación financiera y tomar mejores decisiones respecto a su dinero. Tu apoyo nos va a ayudar muchísimo a que el canal siga creciendo y a llegar a cada vez a más personas. Ahora sí, vamos a continuar con el video. No necesitamos tener millones para aprender estas lecciones hoy. Lección número 1. La riqueza se construye, no se recibe. Si no sabes cómo gestionar los 100 dólares que tienes en tu cartera hoy en día, obviamente no vas a saber gestionar $1.000.000. Empieza a crear hábitos de ahorros, de inversión hoy, simplemente con los 100 dólares que tienes. Lección número 2. Conoce en qué gastas. No dejes que el inflacionismo del estilo de vida te consume. Cambiar el auto cada 3 años es un pasivo.
Sin embargo, una cuenta de inversión es un activo. Lección número 3. Busca asesoría profesional y transparente. No confíes en el primero que te dice, ay, yo sé de la bolsa. Recuerden que no todos los que invierten en la bolsa les va bien, sobre todo aquellos que intentan ganarle al índice del S&P 500, puesto que esto no es nada fácil. Les recuerdo que la mayoría de inversores no logran batir ese índice. De todos modos, les recomendamos ver con profesionales sobre este tema. Ahora bien, mientras mi socio estaba viendo un poquito más sobre este tema, ha encontrado muchísimos casos de gente, tanto famosa, gente común, vamos a decirlo así, que ha ganado mucho dinero de la noche a la mañana. Estos ejemplos que hemos dado hoy son solamente unos pocos de muchísimos. Y si no confían en nosotros, pues ahí tienen internet para corroborar esta información. Muchas de estas personas, o diría que el 100%, simplemente perdieron toda su fortuna simplemente por no tener una buena educación financiera. Es más, hay incluso hasta familias que cuando heredan el dinero que sus abuelos han trabajado duro durante tanto tiempo, esa herencia no les dura más de 5 años. Al final, la verdadera fortuna no es un boleto premiado o un contrato multimillonario de básquet del NBA, o si hablamos en términos de fútbol, un contrato en el Real Madrid o en el Barcelona. No, la verdadera fortuna es tener tu libertad financiera. La tranquilidad de saber que tus inversiones cubren tus necesidades y que tu futuro está asegurado gracias a tus decisiones y no simplemente al azar y a la suerte. Aprende de los gigantes que ya cayeron. Como dice un dicho, el que no conoce la historia está simplemente destinado a repetirla. No necesitas tu suerte, necesitas disciplina. Pero bueno, eso fue todo por el video de hoy. Si te gustó nuestro video, déjanos tu like, tu comentario aquí. Si conocías alguno de estos casos o si conoces algún otro caso de algunas personas, ya sean famosas o personas comunes que les haya pasado algo parecido, de que haya ganado la lotería o una gran fortuna de repente, no hayan sabido manejarla y simplemente hayan caído en la quiebra o incluso hayan terminado con deudas. De nuevo, si te gustó nuestro video, puedes dejarle tu like por aquí, puedes suscribirte a nuestro canal para seguir viendo más de nuestros videos. Si te gustan nuestros videos de inversiones, de acciones y cómo crear un buen patrimonio, pues quédate por aquí, vamos a seguir subiendo videos. Yo soy Amaris y recuerda lo siguiente: un inversor preparado no pierde su dinero, es más, genera una riqueza que con el tiempo podría incluso llegar a ser generacional. Muchísimas gracias por acompañarnos en el video de hoy y nos vemos en el próximo.